Vamos ahora a otro tema. Las nuevas autoridades del Ministerio de Salud están evaluando los cambios al plan paso a paso y también flexibilizar la utilización de la mascarilla en espacios abiertos. Vamos a tomar contacto con Estefanía Bustamante a esta hora, que tiene toda la información. ¿Qué tal, Estefi? Buenos días. Hola, Fresia, muy buenos días. Todo eso es parte para dar un poquito de contexto de esta nueva gobernanza que está planteando el Ministerio de Salud. Se planteó una comisión nacional que ya se reunió y también un comité interministerial para poder regular y dar respuesta más rápida también a lo que va a ser la pandemia. Eso precisamente que tú mencionabas, la flexibilización de la mascarilla, es algo de lo que se quiere evaluar con estos nuevos expertos que van a estar ahí asesorando al Ministerio de Salud. Para eso precisamente vamos a conversar con el doctor Carlos Pérez, que es decano de Medicina de la Universidad de San Sebastián y también es infectólogo de la clínica UANDES. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, Estefanía. Buenos días, Fresia. Cuéntenos un poco, doctor, primero, ¿qué le parece esta nueva gobernanza que plantea este nuevo Ministerio de Salud? Bueno, a mí me parece que es parte de las atribuciones que tiene el nuevo gobierno, ¿no es cierto?, revisar la manera en que se ha estado llevando la conducción del manejo de la pandemia, y me parece muy bien incorporar a otros actores o cambiar a algunas personas. Lo importante es que la comisión recoja la opinión de la ciudadanía, recoja la opinión de los expertos, por supuesto, la evidencia científica, y sea resolutiva, o sea, porque es muy importante que se vayan tomando decisiones rápido, ¿no es cierto?, basadas en la evidencia, pero de una manera resolutiva. Así va a funcionar, a mí me parece que está muy bien. Incluso incluir es buena idea, por ejemplo, expertos, economistas, hablaban, por ejemplo, también científicos. ¿Aporta eso a la discusión de la etapa que estamos hoy en día en la pandemia? Sí, es importante incluir a toda la comunidad, ¿no es cierto? Pero en algunos momentos las decisiones tienen que estar basadas en evidencia científica, ¿no es cierto? A veces, más allá de las demandas que puedan existir, ¿no es cierto?, por ejemplo, de mayor apertura y de otros temas que se han discutido largamente, porque de repente la evidencia es clara en ciertos aspectos. En otros puntos, cuando las cosas no son tan evidentes, ¿no es cierto?, por supuesto se puede llegar a consenso, ¿no es cierto?, pero me parece a mí que debe predominar la evidencia científica que acumulada, que ya es muy importante a nivel nacional y mundial. El subsecretario de Salud Pública hablaba de que esta comisión quiere ver también lo que mencionábamos recién, flexibilización de la mascarilla, eventualmente no se aplique, pero ¿qué cree usted, doctor? ¿Es momento ya de, por ejemplo, empezar a pensar en mascarillas solamente en espacios ya más aglomerados? A ver, yo creo que la mascarilla se ha demostrado claramente que ha tenido un rol muy importante en evitar la transmisión y la adquisición de este virus y ha evitado muchos casos. Muchos de nosotros que hemos estado todo este tiempo en actividad clínica, ¿no es cierto?, y en contacto con otras personas, no nos hemos infectado hasta el momento, y eso antes de la vacuna, gracias, ¿no es cierto?, a estas medidas. Así que yo creo que ha sido útil. Todavía seguimos con un número importante de casos, estamos teniendo todavía más de 10.000 casos diarios, cerca de 60.000 casos activos. O sea, eso no es menor y por lo tanto no creo que sea el momento, pero es algo que se puede considerar para el futuro, especialmente en espacios abiertos. Ahora, hay otras medidas que yo siempre he cuestionado y que no le veo mayor, digamos, relevancia. Por ejemplo, el control de temperatura, cuando uno ingresa a esos lugares, no tiene mayor importancia, no cambia las cosas, pero sí la mascarilla, como le digo, es útil y yo creo que hay que mantenerla por el momento, pero naturalmente en el futuro deberemos irla retirando, especialmente en espacios abiertos. ¿Cuándo cree, yo sé que es difícil igual preguntar esto, pero cuándo cree más o menos que podríamos pensar ya en caminar libremente sin la mascarilla? Bueno, yo espero que pronto, o sea, que ojalá dentro de los próximos meses, diría yo. De hecho, sabemos que si las personas, por ejemplo, están practicando actividades deportivas, se pueden retirar la mascarilla en ese rato, ¿no es cierto?, si van en bicicleta, corriendo, en alguna actividad, y después se la colocan cuando ya se reúnen con otras personas o entran a espacios cerrados. Así que eso tiene ya cierta flexibilidad y es un poco de criterio, ¿no es cierto? Pero en el grueso de las actividades, y sobre todo en actividades en que estamos en contacto más cercano, en actividades laborales, educacionales, me parece muy importante mantenerlo. Y ahí, ojo, que muchos de los contagios de repente ocurren, por ejemplo, en el momento del café, del almuerzo, etcétera, donde hemos estado todo el día con estas medidas y después nos relajamos y estamos a corta distancia y nos mantenemos. Entonces, tratemos de, dentro de lo posible, de mantener ventilación, separación, ¿no es cierto? Y, por supuesto, vacunémonos todos.
También hablaban las autoridades de ver flexibilización también en lo que respecta al plan paso a paso. Ya el ministerio anterior había hecho cambios, había reducido los aforos. ¿Dónde debe apuntar ahora el cambio en este plan del ministerio? Bueno, yo creo que en general se ha ido liberando bastante, ¿no es cierto?, las actividades habituales, ¿no es cierto?, tanto en laborales, educacionales, recreativas. Probablemente el tema de los afores ya no es muy relevante en la medida que estemos todos vacunados. Y como le digo, las etapas que siguen van a tener que ver probablemente con el uso de mascarilla o digamos, restricciones de ese tipo. Respecto a los viajes, por ejemplo, que también se cuestionaba, ¿no es cierto?, el PCR a la llegada al aeropuerto. Ahora usted sabe que se está haciendo de manera aleatoria, más o menos al 50% de las personas que llegan. Eso también ha reducido las esperas, ¿no es cierto?, la congestión. Pero a mí me parece, por ejemplo, todavía razonable que se siga exigiendo el PCR o antígeno antes de subirse a un avión, ¿no es cierto?, porque si la persona infectada puede producir un brote importante. Cosas como esa yo creo que es razonable todavía en este nivel de pandemia que tenemos en este momento en nuestro país. Doctor, ¿cree que va a haber también un desafío comunicacional en el sentido de que, por ejemplo, con respecto al plan paso a paso, probablemente muchos hemos perdido un poco el hilo, quizá en qué fase está nuestra comuna, o también, por ejemplo, lo que pasa con el calendario de vacunación? ¿Hay que mejorar también ahí ese punto? Sí, eso es complejo, en realidad es complejo para todos nosotros, cuando de hecho, tanto para nosotros, nuestra familia o algún paciente nos consulta, muchas veces nosotros también tenemos que ir a revisar porque es difícil retener en la cabeza lo que está pasando porque hay diferentes etapas que están ocurriendo paralelamente. Así que hay que buscar una manera de que esto sea fácil, que uno pueda acceder, digamos, a través de alguna aplicación, por ejemplo, y rápidamente saber, quizás incluso a lo mejor colocando su root, ¿no es cierto?, y saber, me toca cuando me toca la vacunación, ¿no es cierto?, esta etapa, etcétera. Recordemos que ahora está partiendo también la vacunación contra influenza, que es muy importante, y les recuerdo a todos que se puede recibir simultáneamente influenza y COVID-19. Entonces, se empiezan a enredar las personas, así que a lo mejor una aplicación que fuera más sencilla y que rápidamente uno pueda saber cuándo le corresponde, ayudaría bastante. ¿Qué otros aspectos cree usted que hay que empezar a evaluar también en esta nueva etapa? Nuevo gobierno también, nuevo Ministerio de Salud, quizás también lo que tiene que ver con la presencialidad en colegios. Bueno, nosotros hemos sostenido siempre que es muy importante que nuestros estudiantes, especialmente escolares, retornen a actividades presenciales 100%. Ha sido muy complejo para ellos, para sus familias, para sus padres, ¿no es cierto?, mantener una educación razonable, además de todos los otros beneficios que tiene desde el punto de vista social, psicológico, etcétera. Así que yo creo que tenemos que hacer los mayores esfuerzos para un retorno completo a la presencialidad. Recordemos que la mayor parte de los profesores, los funcionarios de las instituciones educacionales ya están vacunados, muchos niños también, hay protocolos. Pueden producirse pequeños brotes, pero no van a ser el origen de una nueva ola. A nivel, en las universidades nosotros ya hemos vuelto a la presencialidad total, ¿no es cierto? Así que el llamado es que ojalá podamos prontamente retornar 100%, independiente del nivel de vacunación que exista, porque en general es bastante alto, y especialmente de los adultos. Esta Comisión Nacional de la que hablábamos en un principio, doctor, se reunió y finalmente decidían también que donde hay que apuntar respecto a presencialidad era precisamente poder equilibrar lo que era la cobertura de vacunación y también la presencialidad, cobertura de vacunación por cursos. ¿Hay que apuntar hacia allá o mantener el protocolo que teníamos? Mi opinión sería mantener lo que ya está establecido, pero por supuesto hacer todos los esfuerzos posibles para que los que no han recibido aún su vacuna lo hagan, acercándose a los mismos colegios, escuelas, ¿no es cierto?, llevando la vacunación a esos lugares para que los niños, los profesores, los que falten, los que están pendientes, ¿no es cierto?, reciban sus vacunas, pero yo mantendría el protocolo establecido porque, insisto, ya hay evidencia internacional y nacional que pueden producirse pequeños brotes, pero no van a ser el origen de una nueva ola. El mayor parte de los contagios ocurre a nivel comunitario. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Le agradecemos al doctor Carlos Pérez, decano de Medicina de la Universidad San Sebastián, también infectólogo de la clínica UANDES, que nos contaba ahí, Fresia, de que es importante por ahora mantener los protocolos de presencialidad, pero también mantener el uso de la mascarilla por ahora, todo esto ya en línea de lo que se está evaluando con este nuevo Ministerio de Salud que plantea esta nueva gobernanza, esta Comisión Nacional con nuevos expertos de distintas áreas para dar respuesta
respuesta a la pandemia, y también este comité interministerial, que va a estar liderado por el presidente Gabriel Boric, que va a ser solamente en casos de emergencia, así que hay que ir viendo también qué se va a evaluar y qué decisiones van a ir tomando en las próximas semanas. Exacto, sobre todo esta flexibilización que podría estar en el uso de la mascarilla al aire libre. Si hubiese visto el doctor ayer Lollapalooza, entonces le hubiera quedado relativamente claro más o menos cuál es la tendencia que se está siguiendo. Así que no descuidarse porque todavía no hay decisión definitiva. Estefi, nos quedamos atentos, que estés muy bien.